Y bueno, os voy a presentar la primera propuesta. Uno de los libros más significativos de David Aldrich fue Melody in Music Therapy. Uno de sus capítulos planteaba el análisis narrativo terapéutico como una propuesta metodológica de gran relevancia en musicoterapia. Para Aldrich era fundamental analizar las huellas que dejaban los materiales usados en el proceso terapéutico de cara a la investigación en musicoterapia. Recibamos con un sonoro aplauso a Alessia Fattorini. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por invitarme a participar en esta nueva convocatoria de las charlas MUT. Me toca contaros una de las aportaciones más interesantes que creo que ha hecho David Aldrich y que va a ser muy útil para nuestro futuro en la investigación y que, bueno, he titulado Escuchando más allá de las notas, el poder del análisis narrativo en la musicoterapia. Para empezar a ilustrar los contenidos que hay detrás del título que he puesto a esta charla, me gustaría comenzar con un ejemplo de caso práctico que usa el propio Aldrich en uno de sus libros y que estoy segura que va a permitir que conectemos con la esencia de su mensaje en relación a la importancia de enfocar de manera adecuada la investigación en la musicoterapia. Consideremos a un paciente en paliativos en su fase terminal, un paciente que sufre un dolor intratable como consecuencia de un cáncer avanzado. Este paciente ha participado de una sesión de musicoterapia para él y su familia. En la visita del médico, después de esta sesión, el médico le pregunta cómo se encuentra. El paciente le responde: me siento en paz. Como dice Aldrich en su libro y en inglés, que probablemente no sea una traducción literal, pero dice I am beauty. Poco después de esta sesión, el paciente fallece. Desde el punto de vista terapéutico, el testimonio del paciente resulta esclarecedor, pues en su fase final, el paciente, desde un punto subjetivo, estaba contradiciendo el cuestionario médico. En un cuestionario médico, las palabras del paciente no estarían reflejados. Sin embargo, desde el punto de vista existencial, su testimonio nos está indicando que quizás es importante ampliar la perspectiva, pues hay una relación de causa y efecto después de la intervención con musicoterapia que nos puede estar indicando un beneficio para el paciente y, por extensión, a su familia y a sus amigos, y que consideramos que es importante tener en cuenta. Como os decía, el caso que os acabo de relatar forma parte de uno de los capítulos de uno de los libros que vamos a homenajear, ¿no?, de David Aldrich. Y el caso viene a colación de la necesidad de mejorar, de crecer y apuntar de manera más certera en nuestros enfoques de investigación. No hace mucho que la musicoterapia fue considerada de baja confianza por los ministerios de Sanidad y Ciencia en España, como tratamiento para la ansiedad, el estrés y la depresión. Desde el estudio que se hizo se apuntaba a que no existía evidencia segura que avalara esta práctica, dadas las limitaciones y el elevado sesgo de los estudios que se han publicado al respecto. Y es que de verdad, es verdad, todos y todas sabemos la dificultad para demostrar desde un punto científico muchas de las respuestas que obtenemos de nuestros participantes en las sesiones. Para que nuestras intervenciones sean validadas, estas tienen que justificarse dentro de un proceso sistemático. Y aquí es cuando subrayamos la importancia de Aldrich, pues desarrolló una propuesta metodológica de investigación llamada análisis narrativo terapéutico, muy útil para la musicoterapia, pero también para el resto de artes creativas. La importancia de este método radica porque se constituye como una metodología muy útil para desentrañar no las respuestas musicales, que también son vitales e importantes para nosotros los musicoterapeutas, sino que se centran más en las complejas historias emocionales que subyacen a las experiencias musicales de los individuos. Para ahondar un poquito más en lo que Aldrich nos quería contar, os voy a presentar distintos ejemplos para explorar cómo precisamente la música va más allá de las notas. Como en nuestras sesiones se recogen historias profundas sobre nuestras vidas, experiencias y emociones, siempre teniendo en cuenta que cada persona tiene su propia narrativa musical, que es única, y que va a estar influenciada, por supuesto, por su cultura,
su contexto musical, experiencias personales y emociones. Más tarde, en la charla, veremos cómo todas estas historias pueden tener un valor en la investigación según la metodología que propone Aldrich. Vamos con la primera. Imaginamos a una mujer mayor con demencia que apenas recuerda su nombre, pero cuando escucha una canción de cuna de su infancia, de repente empieza a cantar junto con lágrimas en los ojos. A través de esta experiencia y esta respuesta de la mujer, nos percatamos de la importancia de la música en la formación de identidades y recuerdos emocionales profundos. Imaginemos un hombre que comparte con nosotros que cada vez que escucha una canción que solía bailar con su esposa, siente una mezcla de nostalgia y alegría. Aunque su esposa falleció hace años, la música les devuelve momentos felices juntos y le ayuda a mantener viva su memoria. Pongámonos en una sesión que trabajamos con un adolescente, que nos relata cómo la música le ayudó a superar una etapa difícil de su vida. A través de las letras que hablaban de la resiliencia y la experiencia, encontró consuelo y motivación para seguir adelante, convirtiendo la música en su aliada en momentos de adversidad. Y por último, la última historia que me gustaría compartiros, un grupo de personas con discapacidades intelectuales que comparte con nosotros cómo la música les ha unido y les ha dado voz para expresar sus emociones y experiencias. A través de la creación de música juntos han encontrado un sentido de pertenencia y empoderamiento, rompiendo barreras y construyendo relaciones significativas. Tal y como acabamos de comprobar, estas historias ejemplifican cómo la música va más allá de las notas y actúa como vehículo para transmitir narrativas que expresan como profundas y significativas para las personas. Probablemente en nuestro análisis al escuchar estas historias ya podemos intuir que la música puede facilitar una mejor conexión emocional y terapéutica en diferentes contextos y etapas de la vida. Pero la ciencia no se nutre solo de intuiciones, ¿verdad? Para que la musicoterapia ocupe un lugar como disciplina junto al resto de profesiones que sí que están reguladas, necesitamos demostrar que la musicoterapia es efectiva en un idioma que la ciencia comprenda. Es por ello que la investigación en musicoterapia se hace crucial. Sabemos que la música puede ser utilizada como herramienta terapéutica en diversas poblaciones, ya sean demencia, trastornos del espectro autista, depresión, entre otros. Lo que la mayoría no sabemos es cómo contarle a la ciencia su efectividad. Por eso métodos como el que nos relata Aldrich se debe de convertir en un material de cabecera para todos los musicoterapeutas, pues si conseguimos traducir los resultados que vemos y vivimos en el lenguaje correcto, estaremos dando los pasos adecuados para que la musicoterapia se reconozca como una disciplina efectiva para la ciencia. Y en este proceso, el análisis narrativo emerge como una metodología poderosa para desentrañar las complejas historias emocionales que subyacen a las experiencias musicales de los individuos. ¿Qué es exactamente el análisis narrativo y cómo se aplica en el contexto de la musicoterapia? En su esencia, el análisis narrativo es un enfoque interpretativo que centra en el estudio de las narrativas personales de los individuos, buscando comprender la forma en que se construyen y dan sentido a sus experiencias de vida a través de esas historias. En el contexto de la musicoterapia, el análisis narrativo va más allá de simplemente escuchar melodías y letras de canciones. Se trata de profundizar justamente en las emociones, los recuerdos y los significados subyacentes que la música está evocando en esos pacientes. Por ejemplo, cuando un paciente con demencia responde emocionalmente a la canción de su juventud, el análisis narrativo nos permite explorar los recuerdos y los sentimientos asociados con esa experiencia, ofreciendo una ventana a su mundo interior. Entonces, ¿cómo llevar ese análisis narrativo a la práctica en la musicoterapia? La metodología, de acuerdo como nos explica Aldrich, implica una serie de pasos que van desde la recopilación de datos hasta la interpretación y análisis de las narrativas emergentes. Durante las sesiones de musicoterapia, los terapeutas pueden registrar las respuestas emocionales de los pacientes, tomar notas sobre las historias y recuerdos que comparten y utilizar herramientas como diarios de música o grabaciones de sesiones para recopilar datos adicionales. Una vez recopilados estos datos, el siguiente paso es analizar las narrativas para identificar temas, patrones y elementos clave. Esto puede implicar la revisión y codificación de las transcripciones de las sesiones de musicoterapia, la identificación de palabras claves y la agrupación de datos en categorías y temáticas.
A través de este proceso, los terapeutas vamos a obtener una comprensión más profunda de las experiencias de los pacientes y cómo la música puede impactar en sus vidas. La importancia del análisis narrativo de la musicoterapia radica en su capacidad para proporcionar una comprensión holística y centrada en el paciente de los efectos que tiene la música. Al escuchar más allá de las notas y explorar esas narrativas personales, los terapeutas pueden diseñar intervenciones musicales más efectivas y personalizadas que aborden las necesidades emocionales, cognitivas y físicas de cada individuo. En resumen, el análisis narrativo en la musicoterapia nos está invitando a escuchar con empatía y con comprensión las historias emocionales que la música tiene para contarnos. A través de esta metodología podemos abrir nuevas puertas hacia el bienestar de las personas, aprovechando el poder transformador de la música para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Una vez hemos dado las claves más básicas del análisis narrativo, vamos a retomar los casos que compartía con vosotros y vosotras, intentando crear de manera hipotética un análisis de información que en la sesión se podría estar vertiendo. Vamos con la canción de infancia, la canción de cuna. Creo que los temas emergentes que podrían estar saliendo de este relato, de esta persona que al escuchar una canción de cuna tiene una reacción emocional, los temas emergentes que podríamos etiquetar serían nostalgia, sería conexión emocional con la infancia, sería pérdida de la memoria autobiográfica. Y los elementos claves para una investigación, para plantear una investigación en este caso, sería utilizar la música como puente hacia los recuerdos emocionales profundos o subrayar la importancia de las experiencias tempranas en la formación de identidad. Son claves súper importantes, ¿no?, para diseñar un proceso terapéutico o incluso realizarnos las preguntas necesarias para desarrollar una investigación. Pasemos al segundo caso, aquella persona que recordaba que le recordaba a su mujer ese amor perdido. Los temas emergentes que se ven en el caso son el duelo, la memoria emocional o el amor perdurable. Y los elementos claves para la investigación podría ser que se puede utilizar la música como un medio para mantener viva la memoria de un ser querido, si consideramos que pueda ser importante para trabajar los temas que están surgiendo, o la conexión emocional con momentos compartidos a través de la música. Vamos a aquella adolescente que utilizaba la música para salir de un proceso de superación personal. Los temas emergentes que podemos etiquetar en este caso serían la resiliencia, la esperanza o el empoderamiento personal. Y de aquí los elementos claves para la investigación sería utilizar la música como fuente de inspiración y motivación, demostrar la capacidad de las letras para resonar emocionalmente y proporcionar consuelo en tiempos difíciles. Y por último, el caso de aquel grupo con discapacidad, ¿no? Los temas emergentes que podíamos sacar sería trabajar el ámbito de la comunidad, la inclusión, la expresión creativa, y para la investigación elementos claves serían utilizar la música como herramienta para construir conexiones sociales y fomentar un sentido de pertenencia, demostrar el poder transformador de la música para romper barreras e incluso para promover la igualdad. Como hemos visto, al analizar estas historias desde una perspectiva narrativa, podemos entender mejor cómo la música puede actuar como catalizador para narrativas personales, explorar la riqueza emocional y simbólica de esas historias y así como el impacto de la vida de las personas que comparten. Para concluir mi aportación, una pequeña reflexión. ¿Somos musicoterapeutas? ¿Hacemos música? Compartimos experiencias de vida. Vida al nacer, al crecer y a menudo al morir. Y en la ciencia se nos pide que traduzcamos estas experiencias. Como especialistas debemos de encontrar la manera de traducir en lo verbal lo que vivimos en la música y en el no verbal. Para establecer nuestra credibilidad y confiabilidad como investigadores, debemos hacer explícita nuestra comprensión del mundo, pero en términos de investigación es importante saber presentar tales como un proceso o un método formal. Traducir la experiencia artística a menudo forma parte de la hermenéutica y se trata de descifrar el significado complejo, oculto o no evidente que puede estar subyaciendo en el discurso y que no es tan evidente en los métodos científicos habituales.
De aquí la importancia de uno de los métodos de análisis que considero más relevantes y que nos puede ayudar a pasar de la adolescencia a la madurez en la investigación en musicoterapia. El análisis narrativo nos conduce a la comprensión profunda de las experiencias del paciente, la identificación de áreas de intervención terapéutica e incluso a la mejora en el diseño de programas de musicoterapia personalizados, que en definitiva nos va a conducir a intervenciones más efectivas, más centradas en el paciente. Muchas gracias por vuestra escucha.